7 años. 2003. Vivo con mis padres en la ciudad, pero somos originarios de un pueblo en mitad de la puta nada llamado Teleorman. Cada verano visitamos a la abuela en su hogar estilo plebeyo de un piso. Me divierto con los demás niños andando en bici, nadando y casi ahogándome en el Danubio. En estas vacaciones de 2 semanas la prima de mi abuela muere por una condición cardíaca que sufría desde hacía tiempo. Casi toda la villa está trastornada porque los más viejos recuerdan que esta mujer, debido a las circunstancias de su nacimiento, cumplía las condiciones para volverse en un moro y tras morir. Las supersticiones locales dicen que, si un niño nace con el cordón umbilical enredado alrededor del cuello, tras la muerte volverá como un moro y, básicamente un vampiro rumano. Algo estúpido si me preguntan a mí. La prima de mi abuela había nacido así, por lo que todos los viejos de la villa están delirando con la idea de tener que clavarle una estaca antes del entierro para evitar que vuelva a por sus parientes desde la tumba. Mi abuela y su otra prima se niegan rotundamente porque es una práctica barbárica y estamos en el siglo XXI. Otra tradición local es mantener el cuerpo del muerto por 3 días antes de enterrarlo en el hogar. No sé por qué, pero es así. Fue durante este periodo de 3 días que las mierdas se tornaron lo suficientemente turbias como para que yo, un niño que se la pasaba todo el día jugando afuera, prestara atención y se diera cuenta de lo que pasaba. Un pequeño paréntesis antes de seguir. Primero, tenía 7 años, así que no entendía mucho del mundo. Segundo, esta villa en nuestro año del señor 2023 sigue sin tener un sistema eléctrico apropiado o agua corriente, así que se pueden imaginar qué clase de gente vive ahí y qué mentalidad tiene. Aún así, viéndolo en retrospectiva, no puedo sino sentir un escalofrío al recordar cuántas aparentes coincidencias tan semejantes al folclore sucedieron en ese tiempo. Un día después de que el cura del pueblo hiciera los ritos funerarios, la otra prima de mi abuela, la hermana de la muerta, vino a la casa consumida por el terror. Nos dijo que la noche anterior, cuando volvió a su casa, el cuerpo había desaparecido. Buscó en el patio y preguntó al vecino más cercano, la buscaron sin resultado, y al regresar a la casa, el cadáver estaba de vuelta en el cajón. Además mencionó tener sueños de su hermana muerta. Mi abuela y su prima deciden pedir ayuda al cura, decidiendo joder la tradición local y realizar el entierro antes de los 3 días. Los viejos y las babushkas están en plan, tenemos que clavarle una estaca, pero todavía se rehúsan. 3 días pasan del funeral. Las cosas van bien, yo me estoy divirtiendo y una noche invito a uno de mis amigos de la villa a jugar a casa. La abuela se va a dormir temprano, y seguimos jugando aunque sean las 9 de la noche y esté oscuro. Decidimos escuchar un rato la radio. De pronto veo que uno de los aparadores de la sala de estar está temblando. Pienso, oh no, un terremoto, pero lo raro era que solo ese aparador se estaba agitando, cada vez más violentamente. El perro ladra como loco afuera. Ladra desde el entierro sin parar. Los tarros y escobas de afuera comienzan a caerse, las ventanas vibran. En ese momento estaba más asombrado que asustado, ya que no asocié estas ocurrencias bizarras con la posibilidad de haber sido embrujados por una vieja muerta rumana a causa de un folclore raro del medievo. Las mierdas se ponen serias, el ladrido alcanza un crescendo y de pronto oímos que el perro está peleando con algo afuera, y de la nada se calma. Pienso que algo mató al perro, y tuvo que ser algo grande para poder cargarse a un pastor alemán. El aparador finalmente se cae. Mi amigo y yo nos cagamos y salimos corriendo, dejo a mi abuela sola y corro con mi amigo a su casa. Viéndolo bien, no fue uno de mis actos de los que más me enorgullezco. A la mañana siguiente regreso. El patio está hecho un desastre. Cuando me encuentro con mi abuela, me dice que tiene que llevar a Oltula al veterinario porque se lastimó con algo. Tiene mordidas superficiales y marcas de arañazos. También resalta que la casa está hecha un lío, con las ventanas rotas. En este punto hasta yo me di cuenta de lo jodida que estaba la situación. Apenas 2 días después la prima de mi abuela cae gravemente enferma. La llevan a un hospital regional donde la mantienen estable. Aparentemente cazó una enfermedad respiratoria en pleno verano y de la noche a la mañana. A diferencia de su hermana, ella era muy saludable. Con el pasar de los días la situación no mejora, su condición se deteriora y los doctores no tienen idea de qué está pasando. Los ancianos de la villa dicen que se trata de su hermana, se la quiere llevar al otro lado. Es un verdadero momento medieval rumano en pleno 2003. Se invoca a todos los pueblerinos de la villa. Todas las figuras importantes, el alcalde, el oficial de policía, el maestro de la escuela y el cura se reúnen.
forman un consejo de emergencias en el gimnasio local. Más tarde me enteré de que estaban haciendo las cosas así porque lo que proponían hacer era, para sorpresa de nadie, ilegal, y todos los involucrados debían mantener la boca cerrada. A mitad del día inician una marcha con palas y estacas en mano hacia el cementerio. Los niños de la zona los seguimos aún cuando los adultos nos dicen que nos alejemos. Desentierran a la prima de mi abuela, en pleno estado de descomposición. Rompen la tapa de su ataúd mientras el cura recita rezos ortodoxos al tiempo que lanza agua bendita y dos hombres apuntan la daga al corazón. Cuando la clavan de un martillazo logro oír un sonido como el estallido de un globo seguido por algo desinflándose. Unos segundos después todos oímos un quejido prolongado y agudo que parece venir al mismo tiempo de ningún lugar y de todas partes. No sonaba como ningún animal que conozca. Tras esto vuelven a enterrarla, realizando el cura los ritos funerarios correspondientes. No pasaron ni 2 días que la hermana de la prima muerta se recuperó milagrosamente de su enfermedad. Las leyendas locales se ven reforzadas por todo el suceso. Pasaron años en los que había olvidado toda esta experiencia hasta que un amigo de la facultad mencionó que algo parecido sucedió en su pueblo natal. Pasó exactamente lo mismo, pero eran fines de los 2000 y nadie quería realizar ningún ritual, así que la víctima del moro y se veía cada vez más moribunda sin justificación aparente más que un supuesto problema respiratorio. En mitad de la noche un pueblerino creyente se dedicó a profanar la tumba del supuesto vampiro y atravesarle el pecho con una estaca. En menos de una semana la víctima se recuperó por completo. En este caso, como no hubo un apoyo por parte de la comunidad, el tipo afrontó cargos porque desenterrar y mutilar un cuerpo es ilegal por algún motivo. El resumen es que los vampiros folclóricos reales no son chicas de anime tetonas que quieren chuparte el pito, sino familiares de ultratumba que buscan tu compañía en el más allá. El vampiro moderno se ha extraído de la concepción de Drácula de Bram Stoker, que se dice que tomó inspiración de Vlad el Empalador, pero esto es una mentira histórica, tomó inspiración de literatura pulp todavía más antigua. A día de hoy sigo repasando esa serie de eventos tan extraños, incluso si no tienes ni una pizca de creyente en lo sobrenatural. Es fácil ver cómo una comunidad rural podría producir esta clase de historias basándose en un par de muy convenientes y repetidas coincidencias. Hoy quiero compartir un par de historias que conozco. Algunas me las contaron parientes, principalmente mi abuelo, o conocidos. Yo también me he cruzado con algún par de incidentes inexplicables a lo largo de mi vida. También escribiré algunas historias que han sido publicadas en los periódicos locales. En algunas historias hay momentos que podrían perder algo de sentido para los extranjeros, así que las explicaré. No he cambiado nada en estos relatos, de haber alguna equivocación probablemente se deba a que leí estos hechos hace demasiado tiempo y mi memoria las distorsionó un poco, o porque alguien más me los contó. Primero que nada, algo de información básica de la República de Saja. Yakutia se encuentra en el extremo oriental de Rusia. Una de las zonas más grandes en lo que se refiere al área dentro de la Federación Rusa, aunque su densidad poblacional es una de las más bajas de toda Rusia, contando cerca de 1 millón de personas. Los inviernos son largos y fríos, la temperatura promedio entre diciembre y enero puede llegar a los 50 grados bajo cero. Los veranos por su parte son cortos, secos e intensamente calurosos, con la temperatura promedio entre junio y julio siendo de unos 35 grados. Sobre religión. La gente de etnia rusa, un 40% de la población, responden al cristianismo ortodoxo. La gente de Sajá, los yakut, un 50% de la población, tienen principalmente una versión sincretizada del tengrianismo con el ortodoxismo y algunas creencias chamanas. También hay varias culturas siberianas más pequeñas, como los yukahirs, dolgans y demás, pero no sé demasiado sobre ellos. Los yakut pertenecen a una nación túrquica con influencias mongolas y tungúsicas. Con esta leve imagen dibujada de Yakutia, empecemos. Primera historia de mi abuelo. Siendo él sobre los 7 años. Decide salir a caminar por el bosque con sus amigos. Se alejan más de lo normal hasta encontrar una estructura extraña. Es la tumba de un chamán. Al principio se asustan, pero deciden investigarla. Alrededor de la tumba encuentran pertenencias del chamán, como una pandereta. El miedo gradualmente decrece y empiezan a jugar con las cosas que encuentran.
Se les ocurre que sería genial enseñarle todas estas cosas a los demás niños de la villa. En el camino de vuelta al poblado, se cruzaron con un hombre que iba montando a caballo. Este era lo más parecido a un alcalde que tenían. El hombre se les acerca y les pregunta de dónde sacaron las cosas que llevan, a lo que responden describiendo dónde las encontraron. El tipo se enoja y golpea a cada uno por lo que hicieron. Con urgencia los lleva a la villa, donde sus padres, cuando escuchan lo que hicieron, también los cagan a putazos. No les dijeron qué habían hecho mal, pero tenían que actuar. En el pueblo vecino había una chamana, conocida como una Udagan, por lo que parten en su busca. Cuando la encuentran, la Udagan responde que había sentido que iba a pasar algo malo y que vendrían a buscarla, avisando que deben realizar un ritual si no quieren que los niños terminen en serios problemas. La mujer comienza a preparar el ritual, y le pide a todos que se retiren por el momento. Los minutos pasan. La Udagan sale de su hogar. Hice lo que pude. Deberían regresar las cosas a su sitio y rogar por perdón. Solo entonces sabrán si el chamán los ha perdonado, o no. Hacen todo lo que la mujer instruye. A la mañana siguiente, un amigo de mi abuelo despertó y se dio cuenta de que no podía hablar. Se había quedado mudo. Aunque vivió una larga vida, ni los doctores ni los curanderos pudieron hacer nada para ayudarlo. Nueve años. Jugando con sus amigos en el bosque otra vez, al ver que está oscureciendo se desbandan y vuelven a sus casas. De camino a su hogar, mi abuelo se cruzó con un hombre anciano, alto, delgado, y extraño. Mi abuelo no lo reconoce. Este tipo se acercó a mi abuelo y le dijo: ¿Qué haces por aquí a estas horas? Vuelve a casa rápido. Tu hermana menor te extraña. Tu abuela está cocinando tus panqueques favoritos. Tus padres han terminado sus labores y se preparan para cenar. Tras esto siguió su trayecto. Mi abuelo creyó que se trataba de un amigo de la familia de otra villa que había ido a visitarlos. Al regresar a casa vio que todo lo que el hombre había descrito. Naturalmente preguntó quién era aquel extraño visitante, pero sus padres dijeron que nadie los había visitado aquel día. Así les narró su encuentro con aquel hombre, describiéndolo a detalle. Sus padres y abuela están asustados. La descripción encajaba perfectamente con su abuelo, el cual había muerto hacía mucho tiempo. Este hombre era un chamán oscuro, peor aún, era uno voraz. En la religión Saja, hay dos tipos de chamanes, los blancos y los oscuros. Los que hacen magia blanca son servidores del Señor y principalmente realizan bendiciones y curan gente. Los oscuros, llamados Oyun, tenían la capacidad de utilizar las fuerzas de los mundos inferiores y superiores. Si el Oyun se veía incapaz de lidiar con los habitantes del mundo inferior, se veían controlados por estos, transformándose en chamanes voraces. Una de las consecuencias de sufrir el ser un chamán voraz es la obsesión por lastimar a los vivos, principalmente a los familiares. Este encuentro sucedió a fines de mayo del 1941. Pocas semanas después su abuela murió, y sus padres murieron a causa del hambre y la enfermedad durante la guerra. Tanto él como su hermana fueron enviados a un orfanato hasta que fueron recogidos de este por otros familiares, quienes terminaron su crianza. «25 años. Mi abuelo va a reunirse con un viejo amigo que vive en otra región de Yakutia. Celebran el encuentro bebiendo vodka y al día siguiente salen a pescar en un lago cercano. Pasan un par de horas pescando, sin encontrar ningún pez. Mi abuelo se enoja. ¿Qué lago de mierda? ¿No hay ningún pez por acá? El amigo del abuelo se pone nervioso. Yo no me atrevería a decir eso. Conoces las reglas, deberías pedir perdón. Me niego, yo creo en Lenin y la Unión Soviética, no en supersticiones. Lo que digas, pero yo tendría más cuidado si fuese tú. En la religión Saja el respeto por la naturaleza es una de las cosas más importantes. Cuando sales a la naturaleza, no debes gritar alto, beber, tirar basura o básicamente divertirte. Tampoco puedes maldecir o insultar los lugares donde estás, porque el espíritu de la zona puede oírte y enojarse. Al llegar la noche mi abuelo y su amigo se preparan para dormir en sus respectivas bolsas de dormir en la orilla del lago. Entrada la noche, en mitad de un sueño, mi abuelo siente que algo lo está arrastrando. Intenta despertar a su amigo, pero no puede moverse ni hablar. Algo lo arrastra hacia el lago. Primero se le mojan los pies. Luego el agua le llega a la cintura. Mi abuelo aúna todas sus fuerzas, y empieza a llorar. La parálisis se detiene de golpe.
No hay nadie más en todo el lago. Su amigo se despierta y le pregunta qué pasó. Le cuenta. Eres un idiota, te dije. Tienes suerte, si hubiese querido matarte no te habría dado otra oportunidad. Desde entonces mi abuelo dejó de dudar de la existencia de los poderes sobrenaturales, pero siguió siendo comunista. Verano del 2007. Estoy mirando la televisión. Mis padres están trabajando, mi abuela preparada la comida y mi abuelo está afuera haciendo alguna cosa. Todo va bien. Mi abuelo entra corriendo en la casa, viéndose horrorizado. Nos dice que bajo ninguna circunstancia nos acerquemos a los establos. Llama a mis padres. Cuando logró calmarse nos contó lo que había pasado. Unos minutos antes se había dirigido al establo para limpiarlo. Las vacas habían sido soltadas a pastar, por lo que estaba solo. Se dirigió hacia un cobertizo donde guardábamos las herramientas y comida para las vacas. Mientras buscaba las cosas que necesitaba, oyó un ruido, entre un rugido y un siseo viniendo de una esquina. En la esquina más alejada, se vislumbra la silueta de un niño. Un niño muy delgado, de ojos brillantes, extremadamente delgado y la cabeza deforme. Se paraliza de miedo. Estando ahí parado se dio cuenta de que sostenía un palo con el que se revolvía la comida del ganado, por lo que lo arrojó contra la cara del niño. La cosa empezó a gritar. Mi abuelo salió corriendo, cerró las puertas del cobertizo e hizo barricadas en puertas y ventanas. Tras explicarnos esto comenzó a hacer varias llamadas. Por la noche llegaron varias personas a la casa. A mí me enviaron a mi cuarto y me advirtieron que no debía salir afuera, mandándome a la cama. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. Mi abuelo nunca me dijo qué había pasado o qué habían hecho, solo que todo estaría bien de ahora en más. Tengo mi propia teoría. En la mitología saja existe un espíritu maligno conocido como el demonio ternero, el cual mata al ganado, principalmente a los terneros, para alimentarse de su energía vital. Usualmente se manifiesta como un niño con pieles de vaca y emite gritos que intentan parecer mugidos. Para detenerlo se suele llamar a un chamán u otras personas. Leí que para exorcizarlo se requiere que la persona que lo vio primero lo apuñale con un cuchillo, entonces el espíritu desaparece. Esta historia la contó un compañero de clases de mi hermano. Siendo él, 17 años más o menos. Otoño de 2005. Aburrido una tarde decide ir a pegar tiros a los patos. Se pasa la tarde hasta que cae el sol disparando, cuando oscurece empieza a recoger sus cosas. Comienza a oír ruidos viniendo de unos arbustos. Está muy oscuro, no se ve nada. El sonido parece acercarse. El chico se pone nervioso, y grita, ¿quién está ahí? El sonido se detiene. Un consejo que escuchamos todos dice que cuando cualquier actividad sospechosa empieza, debes decir, si eres humano sal a hablar, si no lo eres, aléjate, pero este tipo no solo no era inteligente, sino que entre el miedo y su idiotez confundió las palabras del lugar, y dijo, si eres humano aléjate y si no ven a hablar. Despertó a la mañana siguiente en otro bosque cercano. Su cuerpo entero estaba cubierto de rasguños y magulladuras. No podía recordar nada después de confundirse las palabras. Regresó al pequeño campamento que se había montado la tarde anterior. El mismo estaba destrozado, y los patos que había cazado habían desaparecido. Así volvió a su casa. Desde entonces todos comentaban cómo el chico sufría ataques de pánico frecuentes y pesadillas. Después de graduarse se fue a Yakutsk. No sé qué fue de él después de eso. No soy el OP, pero tengo una historia extraña de la Rusia rural. En una zona del Altai, mi bisabuela era una de las pocas personas alfabetas de la familia y disfrutaba de educarse apropiadamente. Usó sus conocimientos para llevar a cabo abortos en privado a mujeres desesperadas más o menos desde fines de los años 40. Lo hace por tanto tiempo que hasta tiene un cuarto en su casa destinado a esta tarea. Mi hermano, que llegó a conocerla, me dijo que el cuarto estaba constantemente frío, inquietantemente frío. Durante una visita ella le pidió que fuese a recoger algo de esta habitación, lo que le inquietaba un poco. Abrió la puerta. En medio del cuarto, un hombre alto, de piel inquietantemente pálida, cubierto de cadenas y sangre, está parado. Al instante de parpadear, el hombre desapareció.
siendo yo. Alrededor del 15 de enero de 2013. En mitad de la noche, a 55 grados bajo cero, me dan ganar de cagar, así que salgo afuera a usar la letrina. Cerca de unos 10 minutos más tarde oigo una conversación cercana. No entiendo las palabras. Asumo que serán unos alcohólicos locales hablando en nuestro patio. Se me enfría el culo, así que decido volver a casa. Al salir del baño, no veo a nadie. Solo distingo algunos caballos en los establos, mirándome. Extraño. No me explico cómo estas personas desaparecieron tan rápido, ya que hacía unos pocos segundos estaban hablando de lo más tranquilos. Regreso a casa. Mientras me acuesto, recuerdo que estamos en fechas de Tanja. Según las costumbres del pueblo yakuto, las fechas entre el 13 de enero y el 19 son tiempos de clarividencia, el Tanjo Tanja. Las creencias modernas dictan que en estas fechas el dios del destino, Tanja Kantoyon, y otros espíritus están más en contacto con el mundo humano, por eso estas fechas son consideradas las más adecuadas para realizar predicciones, pues serán más precisas y verdaderas. Algunas predicciones pueden ser bastante peligrosas de escuchar o realizar, ya que si son llevadas a cabo incorrectamente, pueden causar daño físico, mental o hasta la muerte. Empiezo a recordar uno de estos rituales. Antaño la gente se escondía en los establos, esperando que los caballos hablasen la lengua humana, prediciendo el futuro de sus dueños y conocidos. Debo destacar que durante este ritual, si los caballos notaban la presencia de una persona oyéndoles, procedían a matarlo. En los Balcanes tenemos una creencia similar, pero en la noche del 24 de diciembre. Se dice que los animales de rancho pueden hablar, pero está prohibido oírlos, ya que hacerlos conllevará a perder la habilidad del habla. Creo que es posible que los paganos bálticos también hablaran con los animales, pero la cristianización les metió miedo para que dejaran de hacerlo. Enero de 2010, poco después de Año Nuevo. Mis padres fueron a visitar a unos amigos en una villa vecina. Mi hermano mayor se había quedado a cargo, pero esa noche se fue de fiesta. En esa época la esposa de nuestro hermano mayor estaba de visita. Normalmente dormía en mi cuarto del segundo piso, pero durante esta visita dormí en la sala de estar del primer piso, frente a la televisión. La esposa de mi hermano dormía en la otra punta de la sala. Alrededor de las 3 de la madrugada, después de ver la tele un rato me acosté, pero antes de siquiera poder intentar dormirme, se comenzaron a oír ruidos desde el segundo piso. Es alguien caminando. Es imposible llegar al segundo piso desde afuera sin romper las ventanas. Desde dentro, solo una escalera lleva a la siguiente planta, la cual está ubicada al lado del pasillo principal. Los ruidos de pasos se aceleran. La esposa de mi hermano se despierta, y asustada, me pregunta: ¿oyes eso? Le digo que sí. Acto seguido se escucha a alguien moviendo un picaporte. Algo o alguien abre lentamente una puerta del segundo piso. El ruido se detiene por unos segundos, y luego vuelve a girar la manija de la puerta. Después de muchas acciones lentas y tranquilas, los ruidos empiezan a repetirse, cada vez más fuertes y rápidos. La esposa me susurra, asustada, que debo hacer algo. Pero yo también estoy cagado y no me quiero mover. El ruido del picaporte cesó, y regresaron los ruidos de pasos. Entonces algo empieza a golpear la puerta con fuerza. Esto se repite varios segundos hasta que todo vuelve a quedar en silencio. Ninguno se quiere levantar para revisar qué sucedió. Un rato después mi hermano mayor regresó. Le contamos lo que pasó, y cuando subió a revisar, no encontró nada. Su explicación fue que el espíritu del hogar estaba molesto, y empezó a hacer esto porque no nos habíamos puesto en contacto con él para presentarle a la esposa de nuestro hermano mayor. Tras ofrecer comida al espíritu y encender un fuego en el hogar, le explicamos la situación. No sucedieron más sucesos desde entonces. Un día un criador de caballos decidió regresar sus caballos al establo y fue a buscarlos. Los encontró pastando a todos, excepto por un potro. El tipo empezó a buscarlo, pero no lo encontró por ningún lugar, por lo que decidió revisar los bosques cercanos. Pronto encontró las huellas del animal internándose en el bosque. El criador siguió la pista un largo rato, hasta que notó algo extraño. El bosque estaba en absoluto silencio. No se oían ni aves ni otros animales. De pronto empezó a sentir raro, como si estuviera borracho, aunque no había tomado casi nada.
Asumió que solo estaba cansado, por lo que siguió las huellas del caballo un rato más, hasta que halló algo que lo perturbó. Enfrente yacía su potro destripado en el suelo, siendo devorado por una criatura. Este ser era rarísimo. Era pálido, del tamaño de un oso, pero con una estructura incomprensible. No se entendía dónde empezaban o terminaban las extremidades o dónde estaba su cabeza, era imposible incluso hacerse una imagen mental de su contorno, porque estaba envuelta en una niebla incluso aunque no había niebla. Cuando la criatura oyó al hombre, se detuvo. El criador sintió la mirada de la criatura sobre él. Se quedaron quietos varios segundos, hasta que el monstruo empezó a volverse transparente hasta desaparecer. Cuando se disolvió por completo, los ruidos del bosque regresaron, y la sensación de pesadez desapareció del hombre. Poco después de este incidente, el tipo afrontó una serie de problemas. Primero su esposa lo dejó por otro hombre, luego sus animales comenzaron a morir en extrañas circunstancias, y finalmente su casa se incendió. El tipo se volvió alcohólico, y en un estado de sopor borracho contó su historia. Según él había visto algo que ninguna persona normal debería, y por eso su vida debía colapsar. Había un viejo que vivía cerca del río. Debía tener unos 90 años, pero estaba en buena forma. Una tarde que fue a recoger agua del río, sufrió un dolor en el pecho repentino, y de la nada cayó muerto. Mientras se hacían las preparaciones para el funeral, el viejo se levantó como si nada, volviendo a la vida. Todos se asustaron por lo imprevisto del asunto, pero cuando se calmaron le preguntaron qué había sucedido. El viejo relató que, cuando caminó al río, le empezó a doler el corazón, se sintió mareado y perdió la conciencia. Poco después despertó en un lugar que no le era familiar. Estaba en una superficie rocosa, en un lugar colmado de niebla en el que no se veía nada. Una voz poderosa y profunda gritó desde arriba algo. Dijo su nombre, apellido y patronímico, y le preguntó si ese era su nombre. El viejo respondió que esos eran su nombre y apellido, pero el patronímico era ligeramente incorrecto. Por un rato hubo silencio. La voz regresó, preguntando si había trabajado de piloto. Sorprendido, respondió que no, y explicó que había trabajado de constructor y conductor, pero ahora estaba retirado. La voz, furiosa, se dirigió a otra persona, gritando: ¿A quién me has traído? Te pedí un piloto, no un viejo retirado. Regrésalo de inmediato. Y entonces despertó mientras todos preparaban el funeral. Un par de meses después hubo un accidente aéreo en el área de Yakutia. Una de las víctimas fue un hombre cuyo nombre y apellido coincidían con el del anciano del río, diferenciándose por su patronímico. El viejo vivió durante varios años tras el incidente, muriendo de causas naturales. He oído varias anécdotas de un chamán muy poderoso que vivía en un área remota. Es sabido que durante su período activo, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, o NKVD, persiguió a varios chamanes. Un equipo especial de la NKVD se encargó de este. Se instalaron en un edificio administrativo de una villa cercana. El líder del equipo encargó el arresto a 3 de los miembros de la brigada para que trajeran al chamán a la base. Pasado un tiempo la brigada confirmó el arresto del chamán, informando que lo habían arrestado, atado a un trineo y traído a la base. Al salir para identificar al chamán, se encontraron con que atado al trineo había una silla. El jefe del equipo se enojó, preguntando qué había pasado. Todos juraban haber atrapado al chamán. De alguna forma había escapado. El líder demandó que regresaran a la choza del viejo y lo trajeran de verdad, enviando a un equipo todavía mayor, y si volvían a jugarle una broma, comenzaría a ejecutarlos. El equipo volvió a arrestar al chamán. Al regresar clamaron que el viejo se había resistido y que apenas habían podido traerlo a la base. Al salir, el jefe se encontró con que habían atado a un toro. Cansado de la situación, el jefe de la brigada cargó su pistola y apuntó a uno de los miembros del equipo. Una voz gritó que se detuviera, y vieron aparecer a un anciano. Pidió que no mataran a nadie, pues todos habían hecho su trabajo, aunque habían fracasado. El jefe apuntó entonces la pistola al chamán. Se quedaron quietos durante 1 minuto y medio, hasta que el jefe ordenó que dejaran ir al chamán. Cuando el anciano se fue, los subordinados preguntaron por qué no había disparado al chamán. El hombre respondió que cuando lo estaba apuntando sentía la extraña sensación de estar apuntando a su propia cabeza, y no sabía quién iba a morir si terminaba por jalar el gatillo.
En otra ocasión, un grupo de jóvenes geólogos se acercó a la cabaña del chamán. Este los aceptó y les pidió que esperasen mientras su esposa servía la comida. Los geólogos dijeron no creer en las habilidades sobrenaturales, clamando que nada de ello tenía sentido, y pidieron al anciano que les demostrara sus poderes. A esto, el chamán pidió a su esposa un hacha. Puso la pierna desnuda sobre la mesa, y cuando su esposa le otorgó el hacha, comenzó a arrancarse el pie. Los geólogos huyeron aterrados hacia la villa, advirtiendo del incidente a los locales. Estos explicaron al grupo que habían sido engañados. El anciano no se había cortado el pie. No creyendo las explicaciones de los lugareños, el grupo se quedó unos días más en la villa. A los pocos días vieron al mismo chamán comprando comida. El anciano no parecía sufrir ninguna dolencia, y tenía ambas piernas intactas. La última historia que recuerdo de este chamán es que, un día fue a visitar a un familiar lejano en su pueblo. Al ver a su pariente, lo invitó a cenar esa noche. El hombre le comentó que había oído que el anciano tenía grandes habilidades, y le pidió que le enseñase alguna. El chamán solo respondió que esperase, pues pronto lo vería por sí mismo. Se quedaron sentados disfrutando la cena, hasta que vieron que se habían quedado sin pan. El dueño del hogar pidió a su hijo que fuera a pedirle algo de pan al vecino. El niño salió de la casa, y después de un rato, se oyó un golpe a la puerta. Al abrir, el hombre se encontró con su hijo, sorprendido. El chico dijo que estaba seguro de que había tocado a la puerta del vecino, por lo que volvió a irse para buscar el pan. Un rato más tarde volvió a oírse que tocaban a la puerta. Era su hijo nuevamente. El niño se veía asustado. Aseguraba que definitivamente había caminado hasta la casa del vecino esa vez. El hombre comenzó a sospechar algo, por lo que mandó a su hijo a por el pan otra vez, y se quedó mirando por la ventana, viendo que su hijo daba una vuelta entera a la casa y luego tocaba a la puerta. Al abrir, se encontró con el niño llorando diciendo que no entendía qué estaba pasando. El dueño del hogar le pidió al chamán una disculpa, y le pidió que dejara de hacer lo que estuviese haciendo. El anciano aceptó. El hombre volvió a mandar a su hijo a por el pan, pero este estaba tan confundido que se rehusó a dejar la casa, así que tuvo que ir él mismo a buscar la comida. –1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. Una esposa espera a su marido junto a su hijo y su anciana madre. El tiempo pasa, muchos soldados regresan a la villa, pero su esposo no aparece. Pero tampoco recibió una carta notificando su muerte. Con miedo, acude a un chamán ermitaño para descubrir qué fue de su marido. El chamán realiza un ritual. El chamán tampoco sabe dónde está, no puede ubicarlo en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos. El tiempo pasa. Un día el mismo chamán se presenta en la casa de la mujer, con una expresión ansiosa en el rostro. Le informa que su esposo la visitará esa noche, tiene que cocinarle su comida favorita y hablarle, luego se irá. Le advierte que no debe tocarlo bajo ningún concepto o si no estarán en problemas. La mujer intenta hacerle preguntas al chamán, pero este dice que no tiene permitido decir nada más. Luego se va. Cae la noche. Alguien toca a la puerta. Del otro lado del umbral está su marido, sucio y pálido, llevando una gran parca. Recordando las palabras del chamán, no lo toca. Ella y la madre del soldado le preparan la comida en la mesa. La esposa realiza toda clase de preguntas, pero el hombre no responde. Debido a la conmoción el niño de la familia se despierta, y al ver a su padre corre a él y lo ayuda a sacarse el impermeable. Tras sacarse la parca, todos ven que el hombre todavía viste su desgastado uniforme militar. Está lleno de agujeros de bala, y las heridas se evidencian en su cuerpo. El soldado se levanta de su asiento, e intenta acercarse a su esposa. La madre del soldado se pone en medio y le grita a la mujer y su hijo que salgan de la casa. Siguiendo sus órdenes ambos huyen, corriendo a la casa de sus vecinos más cercanos para pedir ayuda. Al regresar a la casa encuentran a la madre del soldado perdido, muerta, con una expresión de horror insondable en el rostro. Nunca volvieron a ver al soldado. No sé qué pensar de esto y juro por Dios que no me lo estoy inventando. Hoy estaba caminando por el bosque para encontrar algo de arcilla de la buena, y para llegar al arroyo primero debo pasar por una zona llena de plantas perennes bajas que cubren todo el suelo del bosque. De pronto oí un montón de movimientos y me figuré que se trataba de un ave o una ardilla corriendo entre la maleza.
Pero empecé a sentir un miedo irracional, y pensé que podía tratarse de un zorro salvaje. Vi que algo se movía de un lado a otro por un rato, captando destellos de algo de piel rosácea de vez en cuando. Y entonces pasó corriendo entre mis piernas cuando me alcanzó. Era una putísima teta con pies. Corría en sus putos pies gigantes a una velocidad increíble y mientras lo hacía, la teta tuerta se sacudía como posesa. Admito sin vergüenza que grité en puro terror y salté a un tronco cuando corrió junto a mí, pero solo pasó corriendo a mi lado y luego volvió a internarse entre las plantas. Me quedé quieto un rato viéndolo navegar el bosque hasta que regresó por donde vino y desapareció en lo más profundo del bosque. Corrí de inmediato a mi casa y dibujé esta imagen que representa lo que vi. Nunca había creído en todo eso de los críptidos antes, pero ahora estoy convencido de que la magia es real y de que acabo de ver alguna clase de ser eldritchiano. ¿Qué coño es esto? ¿Existe algún registro de una criatura que se trate de una teta sin ojos con 2 pies enormes? Debía medir unos 16 o 21 centímetros de alto, y era inesperadamente rápido. ¿Qué carajo es esta mierda?